Buen día, hermanos. Es un gusto que nos acompañen un día más con los devocionales, siguiendo el plan de lectura. El día de hoy toca revisar números 8 y antes de empezar me gustaría realizar una oración para que Dios tome el control de este tiempo. Señor, gracias por un día más de vida, gracias porque podemos estudiar de tu palabra día con día, gracias porque nos permites aprender y disfrutarla a través de de nuestras vidas. Dios, te pido que tomes el control de este tiempo, que pueda ser de bendición, que no sea yo el que hable, sino que sea tu palabra la que hable, Dios. Te pido que sea un tiempo de bendición y que todo salga bien. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el devocional del día de hoy se llama En Camino a la Santidad. Y entrando un poquito en contexto, hay que saber que la santidad es un tema muy recurrente en la vida de los cristianos. Probablemente lo hayamos escuchado o lo hayamos incluso mencionado. Pero es importante saber que la santidad conlleva muchas cosas. Es una responsabilidad muy importante. Y podemos ver en la Biblia varios ejemplos de cómo ha resultado. Como mencioné anteriormente, está relacionado con números 8 y podemos notar un ejemplo. El capítulo comienza con indicaciones de Jehová a Moisés diciendo que debían realizar cierto procedimiento con unas lámparas. Este era un procedimiento muy específico e importante. Sin embargo, ahorita no nos vamos a centrar en esto. Nos vamos a centrar en los últimos versículos que habla de otra instrucción, pero esta era acerca de la consagración de los levitas. Esto con el objetivo de que fueran santificados, lavados y purificados. Podemos notar que en aquel contexto estas situaciones eran muy comunes, ya que Dios requería instrucciones muy específicas para realizar ciertas cosas. Como hemos seguido en el plan de lectura, para la construcción del arca del tabernáculo o cosas así, pues pedía medidas específicas, alturas, materiales, etcétera. Eh, Sin embargo, no cualquier persona podía participar en esto. Las personas que lo hacían tenían que ser santificadas para poder ejercer algún ministerio. Pero en nuestros días la cosa es similar, pero cambia un poco. Gracias al hermoso regalo que nos dio Dios del Espíritu Santo, podemos ser santificados sin tanto procedimiento. Pero antes necesitamos saber qué es la santidad. En la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos. Eh, Entre ellas están el ser limpio, apartado, consagrado, purificado, dedicado, entre otras. Todas estas características son importantes para saber qué es la santidad. Pero debemos recordar que el ser santo es no pertenecer al mundo. Hay que recordar que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Por lo tanto, tenemos que comportarnos como los hijos escogidos que somos de Dios y debemos actuar como tal, dando el ejemplo en nuestra vida diaria. eh, y ahora voy a hablar acerca del servicio. Continuando con el capítulo, en números 8 versículos 24 y 25 dice, los levitas de 25 años por arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión, pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Y bueno, aquí menciona que para servir se requería bueno, de entrada tener 25 años en adelante y ahí podían comenzar a trabajar. Pero a los 50 años cesaba su ministerio y nunca más podían continuarlo. Bueno, esto es muy diferente en nuestros días. Podemos notar a jóvenes sirviendo en la iglesia o incluso a personas mayores trabajando domingo a domingo. Eso es muy diferente, pero hay un factor común, que es que la santidad es necesaria. Dios nos pide que lavemos nuestros vestidos para servirle. Esto en sentido literal, ya que pues, es necesario un buen aseo personal para servir a la iglesia, porque tenemos que estar presentables. Pero más bien se refiere a que si vamos a servirle, no debemos tener la mancha del pecado. Esto puede ser desde una simple mentira a algún problema más grave, ya sea la falta de perdón o algo que afecte, lo que sea que afecte nuestra relación con Dios. Sabiendo esto, es necesario rendir a cuentas con Dios y hacer lo que nos pide, obedecerlo y escucharlo. Esto para pedirle que nos limpie de todo mal o de todo pecado que podamos tener y debemos hacerlo de la manera más sincera y siempre con humildad ante Dios. Es importante recordar que nosotros somos pueblo escogido por Dios, es decir, nación santa. Por lo tanto, debemos actuar como tal. Y para concluir, si estamos sirviendo, debemos tener en cuenta la gran responsabilidad que tenemos. Es necesario que lavemos nuestras vestiduras diariamente para poder servir de la manera en la que Dios nos los pide. Dios nos lo pide. Y gracias y los invitamos a seguir escuchando los devocionales día con día.